Buenos días, profe. Vamos a comenzar el día explicando el procedimiento para que ustedes puedan descargar el libro del curso. Entonces, les presento este documento. Este documento les explica cómo accesar el libro del curso. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar, bueno, generalmente yo lo que hago es que coloco City o Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, lo coloco en Google. Entonces, es así como yo lo hago y es así como viene en el procedimiento. Entonces, lo que van a hacer es ingresar van a colocar este nombre aquí en Google con el buscador de su preferencia. Yo creo que el 99.9% de la población utiliza Google. Le dan clic al primer enlace que aparece. Luego se van a base de datos y en particular a donde dice bases de datos suscritas. Entonces aquí, donde dice bases de datos suscritas, van a ingresar ahí. Van a bajar un poco y bueno, siguen con el procedimiento que requiere colocar la palabra de la base de datos que es encaje. Entonces van a colocar la palabra se encaje acá. Le van a dar a buscar y van a ingresar acá. Tal cual lo indica el manual o este documento, esta presentación. Le dan clic a donde dice nombre. Luego van a ingresar su nombre de usuario y su contraseña, que es la misma que utilizan para todos los servicios de la universidad. Y ya están adentro. Aquí van a buscar el volumen 2 del libro de física para ciencias e ingeniería. Entonces, buscan el volumen 2 y aquí hay algo importante. Y es que ustedes no pueden descargar el libro, desafortunadamente. Lo que pueden únicamente hacer es visualizarlo. Si les aparece esta opción, le dan guardar. Eh, Aquí la pregunta le dice que ingrese su email. Aquí no le da continuar, sino que le dice no gracias. Le dan clic aquí donde dice acepto. Y ya tienen acceso al libro. Repito, no lo pueden descargar, únicamente lo pueden visualizar. Y nos vamos a ir al capítulo 28. Entonces es aquí donde comienza el curso, en el capítulo 28. Y bueno, como pudieron ver la clase anterior, no vamos a abarcar todos los temas, sino que abarcamos diferentes subtemas en cada capítulo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Procedimiento muy sencillo que les permite tener acceso al libro del curso. Desafortunadamente no lo pueden descargar. Si tuvieran los recursos económicos, podrían comprarlo también. Ok, si no hay más preguntas, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy.
Bienvenidos a la clase 1 de Física 3. A continuación, en esta diapositiva lo que tenemos es un conjunto de ejercicios recomendados. Entonces, esta lista son los ejercicios recomendados de este capítulo, el capítulo 28. Primero que nada, vamos a hablar. Primero que nada, vamos a comenzar a hablar de lo que son campos magnéticos. Desde la antigüedad se sabe y se conoce de la existencia de campos magnéticos y posiblemente estemos familiarizados con un dispositivo que se denomina imán. Un imán es una fuente de campo magnético. Un imán generalmente tiene un polo norte y un polo sur. Si nosotros comenzamos y colocamos una brújula en las inmediaciones de un imán, vamos a poder observar sus líneas de campo. Estas líneas verdes se conocen como líneas de campo magnético. El campo magnético se diferencia del campo eléctrico en un hecho fundamental, y es que nosotros, por ejemplo, podemos aislar cargas eléctricas positivas y negativas. Sin embargo, nosotros no podemos aislar un polo norte positivo o un polo norte, perdón, o un polo norte negativo. Es decir, no podemos aislar un polo norte o un polo sur. De hecho, si nosotros tomamos un imán, lo partimos a la mitad, siempre nos va a quedar a un lado el polo norte y al otro lado el polo sur. Y si llevamos eso a nivel atómico, nos vamos a dar cuenta que el átomo como tal tiene un polo norte y un polo sur. Los campos magnéticos se pueden observar también en el planeta. El planeta Tierra eh, se puede, digamos, modelar como, como un imán, y este imán genera un campo magnético. En el polo norte tenemos el polo sur magnético, aquí hay un error, y en el polo sur tenemos el polo norte magnético. La causa de el origen de este campo magnético posiblemente se debe al movimiento de material ferromagnético en el núcleo del planeta Tierra. Sin embargo, hasta donde he leído, el fenómeno que produce el campo magnético de la Tierra no es del todo conocido y entendido. Bueno, ¿qué pasa en un campo magnético? Bueno, si tenemos una partícula eléctrica, una partícula cargada, con carga positiva, con carga negativa, y esta pasa a través de un campo magnético, esta va a experimentar una fuerza. Entonces, pasemos de una vez a la diapositiva número 7, que nos muestra la primera ecuación del día de hoy. Esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación vectorial. Son vectores, tenemos 3 vectores y un escalar. Tenemos este vector de fuerza, este vector de campo magnético y este vector velocidad. El campo magnético, representado con la letra B, es en efecto un vector. Tenemos V como el vector velocidad y tenemos F como el vector de fuerza. Examinemos un poco más en detalle esta ecuación. Nótese que tenemos 3 vectores y un escalar. El escalar es la carga eléctrica. Esta carga eléctrica puede ser positiva o negativa.
a pesar de que es un escalar, nosotros tenemos que especificar el valor de la carga eléctrica. Esta es la carga eléctrica de la partícula que se mueve a través de un campo magnético. Entonces, si nosotros tenemos una partícula que se mueve a través de un campo magnético, esta va a experimentar esta fuerza. Eso asumiendo que la partícula tiene carga eléctrica. Entonces, esta ecuación también es muy importante porque nos dice que cualquier carga eléctrica que se mueve en un campo magnético va a experimentar una fuerza. Y esa fuerza va a estar dada por esta ecuación. Nótese que tenemos tres elementos aquí a la derecha del igual. Tenemos Q, que es la carga eléctrica, que lo medimos en Coulomb. Tenemos V, que es el vector velocidad, que se mide en, digamos, la unidad de medida son metros entre segundos. Y tenemos el campo magnético, cuya unidad de medida es el Tesla. Se llama igual que la marca, la famosa marca de carros. Entonces, nótese que una carga eléctrica en movimiento inmersa en un campo magnético siempre genera una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética va a estar dada por esta ecuación. En esta ecuación observamos este operador. Este operador, ustedes tuvieron que haberlo visto bien en álgebra lineal y se conoce como producto cruz. También recibe el nombre de producto vectorial. El producto cruz y el producto vectorial eh, tiene características muy específicas que seguramente ustedes estudiaron en álgebra lineal, pero una de esas características es que cada vez que yo tengo o efectúo un producto cruz, obtengo un vector que es perpendicular a ambos vectores que lo generaron a través del producto cruz. Es decir, este vector de fuerza es perpendicular a este vector de velocidad. Y también este vector de fuerza es a su vez también perpendicular al vector de campo magnético. Aquí tenemos un pequeño repaso de lo que es el producto cruz. Hablemos un poco del producto cruz y veámoslo a través de un ejemplo. Y bueno, generalmente cada uno de nosotros aprendió a efectuar el producto cruz utilizando esta pequeña fórmula. Entonces lo que hacíamos era, teníamos dos vectores que estaban compuestos de estos elementos y en la primera fila colocábamos los vectores unitarios cartesianos y JK. En la segunda fila colocábamos el primer vector, en la tercera fila colocábamos el segundo vector y lo que efectuábamos era un cálculo igual al determinante de una matriz 3×3 y obteníamos esta fórmula que tenemos acá. Esto que tenemos aquí son determinantes. Entonces, para calcular el componente vectorial de I, lo que hacemos es calcular este determinante y así sucesivamente. No olvidemos que aquí hay un menos. Entonces, esta pequeña fórmula nos permite calcular el producto cruz con bastante facilidad. Algo que creo que no les mencioné es que el producto cruz está únicamente definido para matrices, perdón, para vectores de dimensión 3. Escribamos eso por acá. El producto cruz únicamente está definido para vectores de dimensión 3.
Ok, sigamos adelante. Eh, para poder utilizar esta fórmula de producto cruz, nosotros lo que hacemos es seguir el algoritmo, un algoritmo similar al que seguimos para calcular el determinante de una matriz 3x3. Por ejemplo, venimos y tachamos la primera fila y la primera columna y obtenemos una nueva submatriz a la cual le vamos a calcular también el determinante. Luego, a continuación, tachamos la primera fila y la segunda columna y obtenemos una nueva submatriz. Y a esa submatriz le vamos a calcular el determinante. Note que para este vector unitario cartesiano J hay una diferencia, es que tenemos un menos acá. Entonces, nótese que tenemos por acá un menos. Y por último, tenemos el vector unitario cartesiano acá. Tachamos la primera fila y la última columna y obtenemos esta submatriz. A esta submatriz le vamos a calcular también el determinante. Pero recordemos que para calcular el determinante de una matriz 2x2, el procedimiento es trivial. Multiplicamos en X. Entonces, en este caso, sería U sub Y por, bueno, no su, no, sí, su, U sub Y por U sub Z menos U sub Y por U sub Z. Creo que me confundí con la U y con la V, perdón. Es U sub Y por V sub Z menos V sub Y menos U sub Z. Entonces, es cuestión de aplicar esa fórmula del cálculo del determinante de una matriz 2x2 para obtener este término. Nótese que el producto vectorial tiene la característica de que siempre genera un vector. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, dos vectores, 2, 0 y 1, y 1 menos 1 y 3. Si nosotros efectuamos el producto cruz, obtenemos este vector. Nótese que este vector está expresado en una notación que emplea los vectores unitarios cartesianos, que son I, J y K. Resulta bastante interesante el hecho de que el producto vectorial genere un vector que es perpendicular a ambos vectores que lo generaron. Esta característica se traslada hacia el fenómeno que estamos estudiando, es decir, el vector fuerza es perpendicular al vector velocidad y también al vector campo magnético. Eso lo podemos observar en este diagrama. Entonces que tenemos el vector fuerza, que es perpendicular al vector campo magnético. El vector fuerza en azul es perpendicular al vector campo magnético que está en verde. Y el vector fuerza es a su vez también perpendicular al vector velocidad. Aquí hay algo interesante y es que digamos, en el caso de una partícula positiva, esta sería la dirección del vector fuerza, pero si la partícula es negativa, la dirección se invierte, tal como podemos ver en esta figura de la derecha.
Usualmente nosotros para determinar la dirección del vector fuerza utilizamos lo que se conoce como la ley de la mano derecha. Me parece que, creo que no tengo habilitado el video, déjenme ver, para ver si me pueden, si podemos, si me pueden ver. No, creo que no me pueden ver. Creo que tengo la cámara mala. Ah, mira, no, sí sirve. Ok. Bueno, ese soy yo, su profesor. Y lo que van a hacer es lo siguiente, para la ley de la mano derecha. Eh, Van a hacer que sus dedos, y lo que se busca con la ley de la mano derecha, es determinar la dirección de la fuerza. Entonces, mis dedos apuntan en la dirección del vector velocidad y los cierro en la dirección del vector de campo magnético. Lo cierro hacia el ángulo más pequeño y el pulgar me da la dirección correcta si la carga es positiva y la dirección opuesta si la carga es negativa. Esa es la ley de la mano derecha. Entonces, si ustedes aplican la ley de la mano derecha sobre este, digamos, sobre esta subfigura que está aquí a la izquierda, van a ver que si dirijo los dedos en la dirección del vector velocidad y los cierro en la dirección del campo magnético, el pulgar me da la dirección de la fuerza magnética si la carga es positiva. Si la carga es negativa, me da la dirección opuesta. Es decir, es una dirección que va, en este caso en particular, hacia abajo. Ok, voy a quitar la cámara. Esa es la ley de la mano derecha. En esta diapositiva la explicamos, te explico un poco mejor. Existen varias maneras de explicar la ley de la mano derecha. Tenemos una primera forma, que es la que les expliqué, y una segunda forma, pero la segunda forma es un poco, no la recomiendo porque me parece más complicada de entender. Entonces, aquí seguimos hablando en esta diapositiva de la ley de la mano derecha. Aquí se explica, o se sigue explicando, eh, otra vez, el procedimiento. Entonces, lo que hacemos es apuntar mis dedos en la dirección del vector velocidad, lo cierro en la dirección del campo magnético, en el ángulo más pequeño, y el pulgar me da la dirección de la fuerza. Pero si la carga es positiva, si la carga es negativa, me da la dirección opuesta. Ok, sigamos hablando y sigamos conversando más acerca de esta ecuación. Este, vamos a ver. Ok, nosotros podemos utilizar un poquito de álgebra lineal para obtener una ecuación, esta ecuación que tenemos aquí,
que nos permite calcular únicamente la magnitud de la fuerza. Es decir, esta es la magnitud del vector fuerza. Nótese que es el valor absoluto de la carga eléctrica multiplicado por la magnitud del vector velocidad, magnitud o norma del vector velocidad, multiplicado por la magnitud o norma del vector campo magnético. Nótese que eso se multiplica por el seno del ángulo más pequeño entre ambos vectores, entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces, si se requiere calcular únicamente la magnitud o norma del vector fuerza, podemos utilizar esta ecuación. Esta ecuación se deriva trabajando un poquito lo que es utilizando algunas propiedades de la álgebra lineal. Esas propiedades, ese desarrollo lo podemos observar aquí arribita. Digamos, aquí lo dejé yo por acá. Utilizando estas dos propiedades, yo obtuve la magnitud o norma del vector fuerza. Aquí tenemos la ecuación. Nótese que esta ecuación únicamente me permite calcular la magnitud o norma del vector fuerza. Y la calculo utilizando el valor absoluto de la carga multiplicada por la magnitud del vector velocidad o rapidez, multiplicado por el vector de campo, por la magnitud del vector de campo magnético por el seno del ángulo más pequeño. El ángulo más pequeño que separa el vector velocidad y el vector campo magnético. Por ejemplo, aquí tenemos el vector velocidad, aquí tenemos el vector campo magnético. Tenemos dos ángulos, siempre tenemos dos ángulos, un ángulo grande y un ángulo pequeño. Entonces, en esta ecuación en particular, vamos a utilizar siempre el ángulo más pequeño, que es el ángulo de 45 grados para este ejemplo que observamos aquí. Ok, aquí tenemos un pequeño ejercicio, ejercicio clase número 1, así le puse yo. Nótese que se nos presenta una carga eléctrica, se nos da la dirección del vector de campo magnético y la dirección del vector velocidad. Y se nos pregunta por la dirección de la fuerza magnética o la dirección de la fuerza. Entonces lo que van a hacer es utilizar la ley de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza magnética. Entonces recordemos el procedimiento que utilizamos, que es la ley de la mano derecha. Apunto los dedos en la dirección del vector velocidad y los cierro en la dirección del campo magnético. Entonces, aquí vamos a hacer eso. Vamos a, vamos a apuntar mis dedos en la dirección del vector velocidad. Ahí está. Mis dedos en la dirección del vector velocidad. Los cierro en la dirección del campo magnético y el pulgar me da la dirección de la fuerza magnética. En este caso, la fuerza magnética es, vamos a ver si no me equivoqué con el procedimiento. Vamos a ver, link en la mano derecha. Apunto mis dedos en la dirección del vector velocidad, ¿sí? Eso fue lo que hice acá. Apunto mis dedos en la dirección de la velocidad, los cierro en la dirección del campo magnético y me da que la fuerza magnética es hacia adentro de la presentación. Ah, pero bueno, en este caso en particular, digamos, en este caso en particular, en esta diapositiva, el vector velocidad lo cierro en la dirección del campo magnético y me da esta dirección. Pero en el ejemplo que estábamos haciendo, es al revés. Esta es la dirección del vector velocidad, lo cierro en la dirección del campo magnético y me daría esta dirección de la fuerza magnética, es decir, hacia afuera del plano de la presentación. Para representar, digamos, ese vector, podemos colocar un punto. Un punto significa que es hacia afuera.
Si queremos representar un vector hacia adentro, digamos, del plano de la presentación, colocaríamos una X. Ahora bien, veamos este caso. En este caso, la dirección entre el vector velocidad y el vector, digamos, el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético es 180 grados. Es decir, ambos vectores son paralelos. Cuando esta situación ocurre, y si aplicamos esta ecuación, nos va a dar que la magnitud de la fuerza es cero. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza magnética es igual al vector cero. Eso sí, el ángulo es de 180 entre el vector velocidad y el vector campo magnético. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, significa que si una carga eléctrica atraviesa el campo magnético paralelo a la línea de campo, esa carga eléctrica no va a experimentar ninguna fuerza. En este caso también vemos que si el ángulo es cero entre el vector de campo magnético y el vector velocidad, la magnitud de la fuerza magnética también es cero. Ok, ¿qué ocurre cuando tenemos una partícula, una carga eléctrica cargada que ingresa a un campo magnético que es constante en dirección y en magnitud? Bueno, aquí interesante, tenemos una carga eléctrica, puede ser un electrón, puede ser un protón, y esta ingresa a una región cuyo campo magnético tiene dirección hacia afuera. Lo que ocurre en este caso es que es que esta carga eléctrica va a moverse en una trayectoria circular como resultado de aplicar esta ecuación que observamos acá, la ecuación que hemos venido viendo. Como resultado de aplicar esta ecuación y como la fuerza magnética acelera a la carga eléctrica perpendicular al vector velocidad, lo que ocurre es que cuando la partícula ingresa a un campo magnético, va a experimentar un semicírculo o un círculo. Si la carga es negativa, se va a mover sobre esta trayectoria. Y si la carga es positiva, se mueve hacia esta otra trayectoria. Nótese algo importante. Nótese que la fuerza magnética, en este caso en particular, actúa como una fuerza centrípeta. Por lo que si nosotros mantenemos el campo magnético, la partícula cargada eléctricamente va a experimentar y va a moverse en un círculo. Ya vimos que una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético genera una fuerza. Bueno, resulta que nosotros a veces aprovechamos esa fuerza, esa ecuación, ese hecho, para poner en funcionamiento motores eléctricos. Los motores eléctricos utilizan esa fuerza magnética para resolver problemas del mundo cotidiano. Veamos un problema, este es el problema número 1. Me parece que es similar al problema que les mandé como, como parte de la clase asincrónica y que vale 1%. Eh, este es el problema número 1.
un electrón se mueve en un campo magnético con un ángulo de 30 grados con respecto al campo magnético. La rapidez del electrón es 1 por 10 a la 5 y la intensidad del campo es de un Tesla. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética que va a experimentar el electrón? Nótese que nos están preguntando sobre la magnitud de la fuerza. Así como nos están preguntando por la magnitud, podríamos perfectamente utilizar esta ecuación, esta, que nos permite calcular la magnitud. Esta ecuación de acá. Entonces, vamos a utilizar esa ecuación. Tenemos la carga, el valor absoluto de la carga eléctrica. Nótese que es un electrón, y como es un electrón, la carga es negativa, pero como calculamos el valor absoluto, queda positiva. Tenemos el vector velocidad, que es 1 por 10 a la 5 metros entre segundos, y tenemos el campo magnético, que es de un Tesla. Nótese que hemos tomado el ángulo más pequeño. Digamos, el electrón se mueve a un ángulo de 30 grados con respecto al campo magnético. Entonces, utilizamos en la ecuación el ángulo más pequeño. Y eso nos da 8 por 10 a la menos 5 newtons. Esta es la magnitud. Entonces, la fuerza magnética que actúa sobre la carga hace que la misma se mueva en un movimiento circular con velocidad tangencial constante. Entonces, si tenemos una partícula, una carga eléctrica, que se mueve en un campo magnético que es constante en magnitud y dirección, y eh, el vector, el vector campo magnético, digamos, y el movimiento de la partícula cargada es perpendicular al vector de campo magnético, se va a producir una trayectoria circular. Para esta trayectoria circular nosotros podemos, y esta trayectoria circular consiste en nada más y nada menos que un movimiento circular con velocidad constante, velocidad tangencial constante. Eso se debe, eso se produce porque la fuerza magnética crea una aceleración centrípeta. Utilizando las ecuaciones que ustedes vieron en física 1 para la aceleración centrípeta, podemos calcular perfectamente el radio de este movimiento. Este radio va a ser igual a la masa de la carga eléctrica multiplicado por la magnitud de la velocidad dividido entre el valor absoluto de la carga y dividido también entre la magnitud del vector de campo magnético. Habiendo visto eso, podemos resolver el problema 2. En el problema 2 se nos dice que tenemos un electrón que se mueve en un campo magnético con un ángulo de 90 grados. La rapidez del electrón es de 1 por 10 a la 6 y la intensidad del campo es de un Tesla. Y nos preguntan por el radio del movimiento circular. En este caso utilizamos esta ecuación. Y como se nos dice que es un electrón, tenemos que ir y buscar la masa del electrón y la carga eléctrica del electrón. Utilizamos esta ecuación y nos da un radio de 5.7 micrómetros. Ok, a continuación voy a dar un receso de unos 10 minutos para que podamos seguir con la clase. Está bien, pues. Ok, seguimos adelante con la clase. Ojalá hayan descansado bastante y tengan más energía para seguir adelante con la materia. Eh, ok, eh, con la partícula, con una partícula en un campo magnético uniforme ocurre algo muy interesante. Si además, si además de una componente, eh,
Vamos a ver. Si la partícula tiene una componente de velocidad vectorial que es paralela al campo magnético, lo que se va a producir es lo que se conoce como trayectoria helicoidal. Esta trayectoria helicoidal este, consiste, consiste básicamente en una velocidad constante paralela al campo magnético y vamos a tener un movimiento circular sobre un plano. A esta trayectoria helicoidal le podemos aplicar esta misma ecuación. Digamos, esta misma ecuación aplica para la trayectoria helicoidal. Este es el radio del helicoide. Pero tenemos que asegurarnos que acá estamos utilizando el campo magnético que es perpendicular al vector velocidad. Vamos a ver. Esta diapositiva la voy a quitar. Ok, vamos al problema número 3. En este caso tenemos un electrón que se mueve en un campo magnético con un ángulo de 60 grados. La rapidez del electrón es 1 por 10 a la 6 y la intensidad del campo magnético es de un Tesla. Y se nos pregunta por el radio del movimiento helicoidal. En este caso en particular, nosotros vamos a utilizar esta misma ecuación, la misma ecuación para el radio del movimiento, la misma ecuación que utilizamos la vez anterior, solo que en este caso vamos a utilizar la componente que es perpendicular al campo. O lo que es lo mismo, podríamos utilizar la componente del campo magnético perpendicular. En este caso utilizamos la componente del vector velocidad que es perpendicular y eso lo tuvimos a multiplicar la rapidez de la partícula por el seno de 60, con lo que obtenemos el radio del movimiento helicoidal. Ahora, esto se traslada, digamos, en el caso de una partícula cargada, sabemos que la partícula va a experimentar una fuerza, pero si tenemos una corriente eléctrica que consiste en muchas partículas, vamos a experimentar también una fuerza. Eso lo podemos ver en este diagrama. Aquí tenemos un campo magnético, tenemos un conductor y si no hay corriente sobre este conductor, no experimenta ninguna fuerza. Pero si pasa una corriente a través de este conductor, cada carga eléctrica va a experimentar una fuerza. Sí, en este caso en particular, si la corriente es hacia arriba y el campo magnético entra hacia el plano de la diapositiva, la fuerza que va a experimentar va a ser hacia la izquierda. Y si invertimos la dirección de la corriente, la fuerza es hacia la derecha. En caso de que no tengamos una partícula cargada, sino una corriente eléctrica, nosotros utilizamos esta otra ecuación, que se conoce como la ecuación de fuerza magnética sobre un conductor. Esta ecuación se parece mucho a la anterior, a diferencia de que en lugar de una carga eléctrica, tenemos una corriente eléctrica y a diferencia de lo que teníamos anteriormente, que era, vamos a ver, que era esta ecuación, donde teníamos un vector velocidad, tenemos lo que se conoce como un vector de longitud. Esto es un vector de longitud. Entonces, esta ecuación nos permite calcular la fuerza magnética que experimenta un conductor.
Tenemos I, que es la corriente eléctrica, este L, que se conoce como vector de longitud, y el campo magnético. Tenemos también un producto cruz. Entonces, ¿cómo utilizamos esta ecuación? Bueno, aquí lo más importante es que el vector de longitud siempre tiene la dirección de la corriente eléctrica y tiene una magnitud que es igual a la longitud del conductor. Entonces, esto que tenemos aquí es fundamental para poder utilizar esta ecuación. El vector de longitud tiene la dirección de la corriente y una magnitud igual a la longitud del alambre. Sabiendo eso, resolvamos nuestro primer ejercicio. Tenemos un campo magnético que es hacia abajo. Tenemos un conductor que tiene una longitud de 1 metro y sobre ese conductor, nótese que tenemos una corriente eléctrica de 1 amperio. Entonces vamos a resolver este problema para explicar la ecuación. Nótese que ocupamos, que vamos a utilizar esta ecuación, porque esta ecuación es para calcular la fuerza sobre un conductor. Y para calcular esta ecuación ocupamos estos tres elementos, digamos. La corriente eléctrica, que la tenemos, que es de 1 amperio. Aquí la tenemos. Ocupamos también eh, el vector, el vector de longitud y el vector campo magnético. Si nosotros establecemos un eje de coordenadas, nos vamos a dar cuenta que el campo magnético, el vector campo magnético, tiene una dirección hacia menos y el vector unitario cartesiano correspondiente a menos y es menos j. Esto es lo que tenemos acá. Nótese también que multiplicamos eso por la magnitud del campo magnético, que es 1. Este sería el campo magnético y nos faltaría el vector de longitud. Recuerde que el vector de longitud tiene una magnitud igual a la longitud y tiene la dirección del campo, tiene la dirección de la corriente. Nótese que la corriente es hacia la derecha, es decir, hacia X positivo, por lo cual el vector unitario correspondiente es I y lo vamos a multiplicar por la longitud del alambre, que es 1, que es 1 metro. Si nosotros utilizamos esta fórmula y hacemos el cálculo correspondiente, vamos a obtener este resultado, que es menos 1 newton multiplicado por K, donde K es el vector unitario cartesiano correspondiente. Es así como utilizamos esta ecuación. Lo más importante y lo que tenemos que recordar siempre es que el vector de longitud tiene la dirección de la corriente y su magnitud es igual a la longitud del alambre. Ok, la clase la vamos a dejar hasta acá, hasta el día de hoy. Creo que es suficiente materia y es bastante materia para comenzar. Recuerden que se les asignó, como parte de las actividades asincrónicas, se les ha asignado un pequeño problema, un problema muy sencillo. Este, y este problema es para entregar el 18 de abril a medianoche, antes de medianoche. La idea es que lo suban a mediación virtual. Espero que ya tenga habilitado mediación virtual para ese momento. Yo ya hice la solicitud, estoy esperando. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la clase? Bueno, yo, profe, en cuanto al formato del documento que hay que entregarle, puede ser o sea, puede ser a mano escaneado o tiene que ser montado, por ejemplo, en Word y mandarlo como PDF. Excelente pregunta. Ok, en este momento puede ser en cualquier formato. Vamos a ver cómo nos va. Ok, Lo gracias. que me ha pasado en el pasado es que eh, sale mal escaneado, sale mal la foto y casi que me cuesta mucho revisarlo y les pido que lo hagan en Word o en algún otro procesador de texto. Eh, Esperemos a ver cómo nos va en esta primera asignación. Puede que cambie para el futuro.
Entendido, profe. Gracias. Si no hay más preguntas, esa sería la clase del día de hoy. Voy a subir un material adicional y voy a enviarles un material adicional por WhatsApp. Recuerden ver los videos, que los videos son fundamentales, ¿verdad? Que tienen este, la materia y bueno, hoy se supone que hoy lo que estamos haciendo más que todo es un repaso. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. El ejemplo que hay que hacer está en, bueno, el ejercicio que hay que hacer está en el WhatsApp. Sí, miras que sí, y usted usted tiene problemas o creo que no tiene, no está en el grupo No, de no, WhatsApp. yo Ok. sí estoy en el grupo, nada más era para realizarle esa consulta. Sí, correcto. Ahí está. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar la clase? Ok, si no hay más preguntas, eso sería todo. Muchas gracias. Voy a subir esta clase a YouTube para que también la tengan disponible. Gracias, profe. Hasta luego.